Hablaremos hoy de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Bien. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente, que recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, China, de la cual recorrió muchas de sus provincias. Sin orden preciso, citaremos ahora algunos de los lugares que visitó, la mayoría de los cuales aparecieron en un libro que él escribió en la cárcel y que se llama El Libro del Millón. Lione. Primer lugar, primera locación. Kerman era un reino de Persia situado al sur del desierto iraní. Su capital también se llamaba Kerman. No parece muy iraní. No. En tiempos en los que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraordinario un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Kerman era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros, tanto como podían, y en una oportunidad el rey de Kerman dijo a los magistrados que estaba muy asombrado porque se había enterado de que en los reinos de Persia que estaban cerca de Kerman había gentes malvadas que se mataban entre sí. Entonces dijo que esto le había causado un gran asombro, porque tal cosa no ocurría jamás entre los habitantes del reino de Kerman. El rey quiso saber por qué pensaban los magistrados que ocurría este fenómeno en aquellos reinos exteriores. Los magistrados se reunieron y al final respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo de los reinos en donde la gente se mataba. El rey no les creyó. Para comprobar la certeza de aquella hipótesis, se envió a unos magistrados a diferentes partes de Persia, sobre todo a los reinos vecinos, entre los que destacaba el reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y había grandes crímenes todo el tiempo. Se ordenó que los mensajeros cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Kerman. Así lo hicieron y llegaron los hombres con tierra de otras regiones. La desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey de Kerman fue mayúscula porque quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos aborrecibles. Horrorizado, el rey hizo barrer aquella tierra extranjera y los disturbios finalizaron. Tenían razón los magistrados que opinaban que el malestar estaba en el suelo que se pisaba. Compárese esta fábula con la de Anteo, aquel que luchó con Heracles. Heracles luchaba con Anteo justamente en Flegras, que eran las tierras donde Anteo había nacido. Entonces lo tiraba al piso y Anteo cada vez que caía al piso se levantaba fortalecido. Parece que el contacto con su tierra le daba nueva fuerza. Y esta segunda historia es verdaderamente estupenda porque la lectura alegórica nos dice que cuando más cerca estamos de nuestro suelo, que cuanto más estrecho sea el contacto con lo nuestro, más fuertes seremos. La cultura, el peso de nuestra historia, nos hace más fuertes. En cambio, la otra fábula, a saber que los hombres de los reinos vecinos son malos por los suelos que pisan, esa a todas luces floja y no tiene otro mensaje que no sea un definido chauvinismo. Pero ese es el primero de los lugares extraños que cita Marco Polo, Kerman. Cerca de Kerman está la ciudad de Kumós. Según dicen, estaba situada en la actual Minab, en el Golfo Pérsico. Allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica que para llorar la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba, eran lloronas. Sí, claro. Dice que las contrataban por un estipendio, iban a llorar a ese lugar. Eran llantos supletorios para quienes por desdén, por fortaleza o por indiferencia
no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Marco Polo cita también la ciudad de Cheshire, dicen que se refería a Cachemir, o Cachemira, ¿no? Mira. Allí vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Allí en Cheshire sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato. ¿Para qué? Para evitar el calor insoportable. Qué buena Un idea. atenuante. Estaban los ermitaños ahí, calor, 3 de la tarde. Noche. Hasta las 4, que se refrescaban bien. Un ratito. Otra vez la tarde. Qué bien. O sea que tenían el poder de producir pequeñas noches o pequeños días en cualquier momento que no fuera redundante. Claro. Es decir, No, si no. no tenía mucho sentido que se hiciera de noche cuando ya era de noche. Y hay un ejemplo de milagro enteramente superado. Y ahora haré que se venga la noche, que sea de noche. Pero ya es de noche, maestro. No importa. Igual. Ya una noche enfática, noche sobre noche. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese pedazo de noche puesto sobre la ya noche? Bueno, una noche muy enfática. Había otra ciudad, A ver. la ciudad de Pen, dominada por el gran Khan, o Khan si usted quiere. Sí, Han. Era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si era por más de 20 días, la dama podía tomar un marido suplente para paliar de algún modo la ausencia. 20 días. Esta legalidad indicaba, por otra parte, que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento en que regresara el titular. Claro. O Sí. incluso, mejor, un rato antes. Sí. Sí. Para evitar eso de ponerse a recoger sus pertenencias, No, es esto horroroso. es mío, esto no, bueno. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero desde luego era poco frecuente. Esto suele ocurrir todavía Sí. y nadie Sin va- tanto protocolo. No, claro. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no se podía salir. En la provincia de Baldaceán, digo otra, ese lugar lo pasamos de largo porque no me resulta interesante. Claro. Sí, sí. En la provincia de Baldacián, ¿qué tal Baldacián? Estaban los mejores caballos del mundo. En verdad, eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo. Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Bueno, eran como unicornios. Eran. ¿A qué estamos jugando? Y según parece eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue destruida. Ya no queda ni uno de ellos. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Baldacián. Y cuando este tío se negó a permitir al rey tomar a uno de ellos, el rey lo mandó a matar. Ajá. Vio cómo son los reyes, ¿no? Bueno, por rabia ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, Bueno. aniquiló todos los caballos que quedaban. Y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad. Sí. ¿Qué le costaba prestarle un caballo al rey? Estaría el mundo ahora lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo. Estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del Millón. Libro que no tiene muy buena fama. No. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Los amigos no dijeron nada, pero tampoco encontraron muchos datos veraces allí. En verdad, el antropólogo actual tiene la sensación de estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las cosas que dice que ha visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica, como se acostumbra ahora en las revistas. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio? Estaba pensando
esta historia, muchos poemas han dado cuenta de esta historia, aquello de peregrino, buscas a Roma en Roma, o bien más cerca de estos pagos, ¿no? Caminante no hay camino, esta idea acerca de una especie de falsedad elemental de los viajes. Sin embargo, digamos que el turismo dejó de tener sentido en estos tiempos, justamente porque los viajeros, imitando a Marco Polo en aquel momento, pero con la ventaja de la profusión, difunden cosas de modo tal que cuando uno llega a Toledo, por ejemplo, sabe que seguro sale cansado, o sabe que, claro, todo lo que hay ahí corta, incluso el rostro. Bien. Yo tengo un amigo que dice que ha escrito un libro que se llama ¿Cómo recorrer Toledo cuesta abajo? Lo conozco. Bien. Ahí, eso sí sería un buen dato de un viajero. Pero después usted ha introducido otra cuestión, aquello que nosotros, los leguleyos latinos de la juridicidad, llamamos ius solis o ius sanguinis, el derecho del suelo o el derecho de la sangre. Claro. Uno es de donde fue parido o de donde viene la ¿O sangre. de quién? O sea, claro. si tu papá es italiano, ¿sos italiano aunque Ahí hayas está. nacido en España? Eco. ¿Qué sé Claro. yo? No lo sé, discúlpeme. Está bien. Igual tengo pasaporte europeo, le diría a un argentino, pero de todos modos, la cuestión es, esto divide las aguas entre nacionalismo e imperialismo, porque, por ejemplo, alguien que nació en una tierra y la defiende de un enemigo es un nacionalista. Ahora, si alguien nació en una tierra imperialista y avanza sobre otro, ¿qué es? Es un miserable. Esto se lo digo yo, porque es la respuesta. Pero en cualquier caso... Está siendo muy difícil nacer hoy en día. Hoy en día es cada vez más difícil. La otra cuestión que nos hace protestar contra esta fulana de la que hablaba usted recién, un unicornio no puede correr carreras porque siempre llega antes. Imagínense, por una cabeza se llamaría por un cuerno, cosa que nos remite a la historia de los maridos suplentes y yo no quiero seguir hablando sobre eso. De modo que en realidad el único viaje posible, querido Alejandro, y esto ya lo hemos descubierto y nos ha puesto muy tristes hace muchos años y tratamos de cambiarlo por otras ideas, es aquel que hace cada uno, cada hombre, cada mujer respecto de su propia vida. No hay guía turística que a uno le cuente lo que va a vivir en Madrid, por más que le cuenten direcciones y monumentos e historias, puesto que no hay otra historia que aquella que vive cada uno. Y este es el sentido, justamente, de hacer una epopeya de cada vida. Digamos que a la hora en que le ofrezcan una especie de tour maravilloso por el mundo, usted, olvídese, no necesita desplazarse tanto, solo necesita saber que usted es usted mismo y que tiene que seguir, como sea, contra viento y marea, por el camino adelante. Y por el camino adelante es una bella canción de Irusta, Fugasoy de Mare, que vamos a escuchar en la voz de Julio Sosa.